Hola amigas y amigos de La Mula. Esta semana estamos con la 24 edición del Festival de Cine de Lima que organiza cada año el Centro Cultural de la Universidad Católica del Perú. Y en este festival hay una película muy importante, El Canto de las Mariposas, documental dirigido por Nuria Frigola Torrent y coproducido por Travesía Films y La Mula Producciones, una película que está en competencia actualmente en este festival de cine, y el protagonista es Rember Yahuarcani, artista huitoto que ha publicado 4 libros, un artista que está muy activo en la escena cultural del Perú, incluso ha estado fuera del país y recoge la cultura, la tradición de sus ancestros. Bienvenido, Rember. Alberto, buen día, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar conectado a Lima a través de esta plataforma. Rember está en este momento en Pebas, en Loreto, y vamos a conversar con él sobre su papel en la película, pero sobre todo la mirada contemporánea de los pueblos indígenas en este momento de COVID. Rember, tú recordabas a tu abuela Marta López, sobreviviente del genocidio del Caucho, que te decía, un buen huitoto es quien conoce su historia y sabe transmitirla. ¿Crees que esta película te lleva a eso? Definitivamente, hay una, eh, en el transcurso de mi trabajo en Lima y en otros lados, reflexiono que hay una falta tremenda, por ejemplo, del peruano por conocer su historia, ¿no? Y creo que si conociéramos todos la historia del Perú, podríamos construir un país mejor. Dentro de las sociedades indígenas y en particular en los huitotos, es importantísimo saber las historias, saber los mitos, ¿no? Porque si una generación no sabe los mitos, la generación futura pues va a estar totalmente en desventaja, ¿no? En ese sentido, los mitos o las historias, las leyendas se cuentan una y otra vez, muchísimas veces hasta que una persona pues logre memorizarla y logre transmitirla, ¿no? Transmitir para mí, digamos, es una responsabilidad muy grande porque, como te digo, en transmitir recae el que se mantenga vivo la memoria y la cultura a la que pertenezco. Es importante entonces, con todo lo que dices, la sabiduría de la gente mayor en todo grupo humano, ¿cierto? Y por ejemplo, en estos tiempos de COVID, corremos el riesgo de que mucha gente sabia de los pueblos originarios caiga contagiada, de repente se vaya y con ello se corre el peligro de perder parte de la memoria. Esa memoria que muy bien guardaba tu abuela Marta. Sí, es una motosierra la que suena por acá. Sí, mi abuela lo guardaba, mi abuela lo recibió de su bisabuelo y así se ha ido, pues, se ha ido transmitiendo durante muchísimos años. Los abuelos, en ese sentido, digamos, son el nexo entre el mito y la realidad. Si nosotros descuidamos a esa parte de la sociedad peruana, que son los abuelos, las abuelas, los sabios o las sabias, esta generación, la mía y la futura, la que está viniendo, va a ser una generación, llamémoslo, carente de identidad y carente de sus raíces. Rember, en este documental lo que haces es un viaje no solamente a Pebas, sino en busca de la memoria, en busca de esa identidad que todo ser humano necesita.
y llegas a La Chorrera. ¿Qué significa para un huitoto peruano estar en La Chorrera? Pues la Chorrera siempre ha sido, digamos, para mí un lugar mítico, un lugar de encuentro y desencuentro, ¿no? Mi abuela lo repitió durante toda su vida, la palabra, esta localidad. En los cuentos y en las historias que ella transmitía, también lo repetía y lo volvió a repetir muchísimas veces. Entonces, la primera vez que fuimos a La Chorrera fue con mi padre en el 2012. Mi padre estuvo invitado por el gobierno colombiano para hacer un mural en la Casa Arana. Entonces, en 2012 se celebraba o se recordaba los 100 años del genocidio cauchero. Fue la primera vez que fui. Y entonces la Chorrera se convirtió en una especie con una especie de lugar con muchas emociones. Eh, ¿Cómo le explico? Un lugar donde habían matado un montón de gente, un lugar que yo había escuchado desde muy pequeño, un lugar de donde vienen tus raíces, un lugar que tu familia había sido arrancado de ese espacio. Entonces, emocionalmente no fue, digamos, una bonita experiencia, más bien fue una experiencia muy fuerte, muy humana. Cada vez que pienso en La Chorrera hago una relación con los poemas de Vallejo, ¿no? Creo que Vallejo, uno lee la poesía de Vallejo, encuentra pues lo terriblemente humano que somos, ¿no? Y entonces lo que yo encontré, un sentimiento totalmente fúnebre, también de felicidad. Fue una Una suma de encuentros, sí. contradicción, Encuentros. exacto. Ujú. Difícil Porque, de explicar también. claro, pero además de ese dolor que encontraste y que se evidencia además en las imágenes que registra la película, también hay esa felicidad, por un lado, esa resistencia, esa resiliencia de un pueblo que fue minado en la época del caucho. Y hay mucha simbología de la comunidad, de la hermandad entre pueblos originarios. Y eso se refleja en el documental al momento de recibirte y toda la ceremonia, como Fue, eres uno más de ellos. fue, un, de, fue un descubrimiento eh, para mí, porque nosotros que somos del clan Aymen o el clan de la Garza Blanca en Perú, el número de este clan es un número muy reducido, ¿no? Entonces, antes de conocer a La Chorrera, nosotros pensábamos que el clan de la Garza Blanca posiblemente no existiese más o nunca hubiera existido, ¿no? Un pensamiento más extremo. Pero al llegar a La Chorrera y descubrir que, digamos, el clan Aymeno es un clan muy numeroso, que alrededor del clan Aymeno están convocados los otros clanes, fue eh, como una cuestión o una sensación de protección, una sensación de unión, una sensación de que no estás solo, ¿no? De que lo que te decía tu abuela era totalmente cierto. La palabra de ella en ese momento llegó a ser muy tangible, muy real. Entonces, ese redescubrimiento, lo que a mí me ha generado, me ha hecho nacer, digamos, es una lucha más frontal al desabandono, al abandono que tiene el Estado, a la desigualdad, a la exclusión y todos estos males pues, que venimos sufriendo hace más de 100 años. Claro, tú en algún momento has dicho que tu obra es una resistencia contra el olvido, la discriminación y la exclusión, ¿no es
cierto?, que lamentablemente en nuestro país continúa hacia los pueblos originarios. La pintura también se muestra en este documental, una pintura tuya que refleja símbolos, momentos de la Amazonía. Pero además la pintura está presente en todos los grupos amazónicos. ¿Cómo lo explicas? Para muchos historiadores de arte o conocedores de arte o curadores que no están vinculados mucho con el mundo amazónico, indígena, han llegado a pensar que la pintura es una actividad reciente en los pueblos indígenas, ¿no? Ese es un error muy grande, porque solo basta leer investigaciones o libros que han investigado a culturas africanas, australianas o brasileras. Digamos, la pintura es una actividad que ha estado presente durante muchísimo tiempo. De hecho, en la cultura nuestra, en los Witotos, hay un mito sobre el primer pintor, que es Fidoma. Entonces, cuando uno investiga el mito, se sumerge en el mito, va encontrando, digamos, estas respuestas antiguas que se ha hecho la humanidad, ¿no? Entonces, para resumir, digamos, la pintura no es una actividad reciente en el mundo indígena, es una actividad muy, muy vieja, muy antigua, y lo que es reciente, digamos, es llevar esta memoria, este conocimiento a un plano dimensional como es el lienzo, o como es la yanchama, o como es o quizás una escultura, ¿no? Y lo que yo busco es precisamente eso. Busco traducir, busco una transformación de la cultura y llevarle a los lenguajes contemporáneos, del arte, ¿no? Que puede ser la fotografía, el videoarte, o la escultura y muchos otros lenguajes. Arte amazónico que además viaja por el mundo y es muy bien recibido por la crítica especializada del exterior. El arte amazónico, digamos, es nuevo en el mundo en este momento. También es muy nuevo que haya artistas indígenas exponiendo en galerías de arte, estos espacios donde se decide qué es el arte y qué no es el arte. En el mundo es mucho más conocido a artistas africanos o australianos que estén aborígenes australianos que están en galerías de arte, ¿no? En Brasil también, en Brasil hay una presencia mucho más grande que Perú, de artistas en galerías de arte, de artistas indígenas exponiendo en galerías de arte, ¿no? Entonces, yo creo que en un futuro más próximo vamos a tener más artistas indígenas y más arte contemporáneo hecho por indígenas en los espacios formales del arte contemporáneo. Y así como en el arte, también a través de libros, ¿no es cierto? Cada vez hay más libros firmados, escritos por indígenas, mujeres y varones. Tú has escrito 4, incluso el último, El verano y la lluvia, lo has hecho con tu papá, con Santiago Yahuarcani, que también vemos que está a tu lado. Bienvenido, Santiago. Buenos días, muchas gracias por... En la película El canto de las mariposas, ustedes tienen diálogos en los cuales hablan, por un lado, del arte, de la pintura, de la motivación para pintar nuevos personajes, nuevas historias, y se siente la trascendencia que Santiago ejerce o divulga hacia el hijo. Cuéntanos, Santiago, ¿cómo es esta relación padre e hijo y la pintura amazónica? Sí, bueno, cuando hacemos la pintura, bueno, como siempre, Rembert ha estado caminando conmigo por la chacra, bueno, siempre estamos conversando
y la historia misma, porque los dos conocemos los mitos, las historias. Entonces pues la selva está llena de, los árboles están llenos de pinturas, de diseños, ¿no? Si nos aproximamos acá caminamos nos metemos a la selva, entonces los árboles, nos concentramos a mirar a un árbol ahí, y ahí encontramos pues miles de diseños, cientos de diseños. Entonces eso es lo que según otra historia es que Fidoma ha ido pues diseñando esos diseños. Entonces nosotros estamos rodeados de diseños, y lo que sí tenemos solamente que en los Yanchama plasmar para poder hacer conocer al mundo, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de hacer. Bueno, estoy también una parte contento porque pues Rembert también, él está haciendo conocer, el trabajo que está haciendo él es muy, muy arduo, entonces necesita bastante optimismo, y yo creo que la prensa, la radio, la televisión están, bueno, dándonos la oportunidad, los espacios donde siempre se está exponiendo. Y Rembert, de repente en las pinturas que hace tu padre, tú ves elementos que quizás tú no puedes recoger por algún motivo, quizás porque es un tema intergeneracional, porque en algún momento tú dijiste, Rembert, que te era un poco difícil plasmar en tus pinturas todas las enseñanzas del abuelo, de los antepasados. Sin embargo, en la película se muestran dibujos de tu padre que sí, por ejemplo, recogen el genocidio del caucho. Lo que yo he venido recibiendo, digamos, de mi abuela fue principalmente mitos. Escuché los relatos, escuché las experiencias sobre el caucho, sobre las muertes, sobre los asesinatos de bebés, de mujeres embarazadas, de violaciones, pero interiormente, emocionalmente, no es un tema que me genera para construir una obra, ¿no? Creo que esa parte del genocidio o de la violencia que hubo hacia el pueblo huitoto, pienso yo, que me toca escribirlo, me toca hablarlo, me toca contar la historia, pero contar la historia a partir de la palabra, ¿no? A partir de la palabra, sea escrita o la palabra en vivo. Yo encuentro mucho más grande y mucho más interesante, digamos, los mitos, porque los mitos en general esconden las formas de vida, la memoria, los valores para poder crear una sociedad, los valores para poder construir y poder vivir en una sociedad mucho más justa. Los mitos no son simples relatos de cómo un árbol se transformó en un animal o un animal se transformó en río. Los mitos esconden una serie de códigos y valores para poder convivir bien entre familias y entre sociedad. Los mitos, por ejemplo, encontramos valores para ser un buen trabajador, para ser un buen hijo, para ser un buen pescador, para ser un buen cazador, para ser un buen oyente o para respetar a los sabios. Entonces, los mitos en ese sentido es la red de valores para poder vivir, para poder crear una sociedad más justa. Entonces, aparte de eso, los mitos para mí responden preguntas tan esenciales como de dónde venimos y quiénes somos, ¿no? Entonces, por eso mi pregunta habla sobre eso, mi pintura habla sobre eso, y mi pintura, imagino yo, hasta este momento va a continuar hablando sobre los mitos. Que son respuestas que tú mismo has dicho no has encontrado en la cultura occidental, en los libros occidentales que has leído.
No, no hay. Imaginemos que Occidente durante toda su historia y los grandes filósofos que tiene aún no ha podido responder esas tres preguntas, ¿no? ¿Quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos? Gauguin pinta un cuadro muy grande preguntándose sobre eso. Entonces, pero el indígena, para saber de dónde viene y quién es, siempre recurre al mito. Para saber de dónde aparece un árbol, siempre recurre al mito para poder dar respuestas a todo lo que existe alrededor. Eso me parece a mí importantísimo en una sociedad que va perdiendo cada vez más los orígenes y la identidad. La película se llama El canto de las mariposas y quisiera que Santiago nos cuente cuál es la importancia o qué símbolos representan las mariposas para los huitotos. Sí, cuando mi abuelo me comentaba y me hacía los relatos sobre el genocidio, lo más que me admiraba era sobre cuando los huitotos ya empiezan a rebelarse contra los patrones. Entonces pues los patrones empezaron a juntar, a reunir en una sola maloca muy grande a las diferentes comunidades. Entonces ahí lo habían encerrado y ahí habían puesto, o sea, habían forrado a esta maloca con caucho. Y después de eso habían puesto fuego al caucho y el caucho empezó a derretirse, ¿no? Y la gente estaba adentro de la maloca, entonces la gente no podía salir ni por ninguna parte. Aquel que intentaba salir, pues le metían un balazo y nadie podía escapar. Entonces la gente empezaba ahí a gritar, y había muchos sabios. Entonces después de que ya había pasado más de una semana ya de lo que había sucedido este incendio, esta quemazón, pues todo seguía humeando, había humo ahí en la maloca. Después que había ya el humo había terminado, había calmado todo, entonces de ahí, de este lugar, se empezaban a aparecer miles de mariposas. O sea, el espíritu de los abuelos, de la gente que han sido quemados, ellos se habían transformado en mariposas. Entonces, según el relato de mi abuelo, dice que las mariposas que ahí habían volado, que habían nacido aquí en esta maloca, que había sido quemado, pues son las mariposas que hoy en día nunca más, ¿no? O sea, esas mariposas no se ven en ninguna parte. No, eran mariposas totalmente muy extrañas que en ninguna parte y nunca más se ha llegado a ver eso. Entonces, y había solamente un personaje, un sabio ahí, que él es el que ha sobrevivido ahí a esta quemazón. Él era muy sabio y entonces él empezaba a caminar encima del fuego. Entonces, él es el único que se salvó. Entonces, por eso es tan importante en este relato, pues que según nuestra creencia, nosotros pensamos que, o sea, los abuelos, todas las personas que estaban ahí, pues se habían transformado en mariposas. Para nosotros, la mariposa es un símbolo de una santidad, de una espiritualidad tan fuerte, pues que nosotros, por eso hoy en día, en la actualidad, pues nosotros pues le tenemos a la mariposa como una cosa muy, muy sabia, una cosa espiritual, y lo estimamos mucho y lo respetamos mucho porque son los espíritus de nuestros abuelos. Es por eso la pintura que hemos tratado de hacer. En el documental también se aprecia un elemento importante a lo largo de todos los minutos del film, que es el tabaco. ¿Cuál es el papel del tabaco para los amazónicos y en este caso sobre todo para los artistas? ¿Cuáles son sus bondades? ¿Cuál es su importancia? Cuando empezamos nosotros a narrar o a aprender pues la historia sobre el tabaco, cuando para nosotros el tabaco es la lengua del Dios Todopoderoso, de Buinaima, de Haggi Buinaima.
Haguyubuinaima es el Dios que nos da vida, que nos da fuerza. Entonces, Haguyubuinaima, él ha puesto esta planta para que, para que el huitoto, por decir el tabaco, cuando ya está maduro las hojas, entonces tenemos que secar, cocinarlo y nuevamente o sea, se saca el zumo de esta hoja del tabaco. Entonces, este tabaco se vuelve una mermelada, al que nosotros llamamos el ambil. Entonces, este ambil se empieza a lamer en las noches y se relata las historias, y mediante o sea, hay una embriaguez con este ambil, con la esencia de tabaco. Ya cuando tú empiezas a dormir, ya vas tarde la noche, empiezas a querer dormir, tú no duermes, sino que ahí en ese tú estás embriagado. En esa embriaguez escuchas tú los relatos, los cantos, las curaciones. Es el Dios Todopoderoso que está ahí dándote esa sabiduría, ¿no? O sea, la planta es la lengua, o sea, esta planta es la lengua del Dios Todopoderoso. Es por eso que nosotros tenemos mucho respeto a esto, porque mediante esta hoja del tabaco viene todito las enseñanzas para que seas un buen hombre, para que seas un hombre trabajador, para que seas respetuoso, para que puedas, el tabaco es el que te enseña a ti para que seas un buen padre de familia, para que tú puedas curar a tus hijos cuando llegan las enfermedades, invocas al Dios Todopoderoso, a Buinaima, mediante el ambil, invocas con qué medicina vas a curar a tus hijos. Entonces es todo, o sea, para nosotros el tabaco es el Dios Todopoderoso, Haguyubuinaima. Rember, incluso una exposición tuya se llamó Tabaco Frío. Era una exhibición en conjunta con mi papá. Claro. Ya hace buen tiempo, hace como 4 años, 5. Así es. Rember, en las últimas semanas has estado reflexionando de manera pública acerca de la situación de los pueblos indígenas en medio de esta pandemia. El Estado está actuando supuestamente con algún enfoque intercultural, sin embargo muchos pueblos indígenas han señalado que ha sido de manera insuficiente y quisiera saber tu opinión. ¿Cómo ves en este momento de pandemia la situación de los pueblos indígenas y cómo está actuando el Estado y la ciudadanía respecto de la Amazonía? El Estado respondió después de 60 días que la pandemia estuvo destruyendo gran parte de la Amazonía y en especial gran parte del Perú y en especial de la Amazonía. Entonces, un Estado que responde después de 66 días a una pandemia, o sea, significa que es un Estado ineficiente. Y si es un Estado ineficiente es porque tienen funcionarios que no hacen bien su trabajo, ¿no? En ese sentido, la primera persona que no hizo su trabajo y que no hizo bien su trabajo y que no lo está haciendo fue la viceministra Ángela Acevedo, la viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura. Es una persona que se demoró demasiado, es una persona que nunca tomó acciones, es una persona que está cargando en estos momentos varios muertos indígenas bajo su gestión. Entonces, y eso no solamente lo he criticado yo, ha sido criticado por distintas personas vinculadas a la Amazonía, tanto académicos e indígenas, ¿no? Las medidas que ha tomado el Estado hacia el mundo indígena han sido insuficientes y han sido hasta un punto inexistentes. Si bien es cierto, cambiaron un nuevo ministro, pero el nuevo ministro conoce poco de la Amazonía. En general, la gente que está en el Estado conoce poco de la Amazonía. Entonces, no puedes solucionar un problema si no conoces cuáles son los problemas que existen. Yo sugerí que ya a estas alturas y a puerta del Bicentenario debería haber
profesionales indígenas en todos los ministerios, ¿no? No solamente los ministerios o las oficinas o las direcciones vinculadas al mundo indígena. Debería el Estado incluir entre las altas direcciones de cada ministerio a profesionales indígenas. Y no es que no haya profesionales indígenas, a estas alturas tenemos buenos profesionales indígenas que han salido de buenas universidades peruanas. Entonces, hay una desidia de parte del Estado, y va a continuar habiendo, o hay un desinterés tremendamente grande. Yo no puedo aplaudir y no puedo reconocer en este momento que el Estado se haya desempeñado bien, porque en Pebas siguen muriendo indígenas, en Ucayali siguen muriendo indígenas, en toda la Amazonía siguen muriendo indígenas. Y eso a mí me causa una frustración con una indignación, porque las cosas se podrían haber hecho mejor, porque el mundo indígena presentó un plan de contingencia al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Salud antes de que la pandemia llegara a las comunidades indígenas. Pero fue allá que no se tomaron las decisiones, no hubo voluntad política, no hubo voluntad, no hubo responsabilidad, no hubo compromiso, no hubo absolutamente nada. Llegamos entonces al Bicentenario con un desconocimiento del mundo amazónico. No obstante que hay tantos libros académicos, tantos proyectos, tantas actas firmadas también con diferentes organizaciones indígenas amazónicas, pero esta pandemia nos ha demostrado que aún estamos muy lejos de conocer no solamente los problemas de la Amazonía, sino también la vida cotidiana de los amazónicos. Vamos a llegar como en los otros años. No vamos a llegar con menos exclusión, con menos desigualdad, vamos a llegar igual o peor. Muchas personas hablaban de la nueva normalidad, pero yo creo, leí por ahí muchos posts en Facebook que han sido muy irónicos, diciendo, por ejemplo, que la nueva normalidad es la anterior normalidad, pero peor. Y tiene mucho de razón, ¿no? Yo creo que el Bicentenario llegamos con peor de lo que estábamos. La pandemia y las otras enfermedades que ya venían azotando la Amazonía, por ejemplo, como el dengue o la malaria o la hepatitis o el petróleo y todo, han tenido una situación de vida y muerte al mundo indígena. Entonces, si en 100 años no se han arreglado los problemas hacia el mundo indígena, en 100 años no se ha respetado al mundo indígena como persona o como humano, menos lo vamos a hacer faltando 4 meses o 5 meses pues para el Bicentenario, ¿no? Y no es una actitud y un pensamiento pesimista, yo creo que es una reflexión a partir de lo que he visto y es muy realista. Y un desafío, ¿no? Así es. Amigas y amigos de la Mula, estamos con Santiago y Renber Yaguarcani, dos artistas indígenas huitotos, y Renber como protagonista del Canto de las Mariposas. Quizás el público quiere que les invites a ver este documental. Bueno, le invitamos los dos con mi papá. Pueden ver la película ingresando a la página web del Festival de Lima, todavía está el 30 de agosto. Es una película, es un documental que muestra las posibilidades que tiene el mundo indígena, no solamente la familia Yaguarcani, las posibilidades que tiene el mundo indígena para enfrentar al mundo contemporáneo, que puede enfrentarle a partir del arte, a partir de la literatura, a partir de la medicina, a partir de la arquitectura, pero lo que se necesita y lo que necesitamos
es que tanto desde el lado privado como el lado público se comience a incluir a los indígenas en los planes de desarrollo, en las políticas del Estado, en las grandes decisiones que se toman todos los días en Lima, ¿no? Para mí es una película que muestra eso, las posibilidades que tiene el mundo indígena para seguir sobreviviendo y para seguir enfrentando el mundo contemporáneo. Mi padre y yo, si quieres puedes decir algo, invitarle también a todos. Sí, claro, para que puedan ir conociendo la que, por decir, mi mamá no ha tenido la oportunidad de hacer conocer lo que ella sabían de mis abuelos, ¿no? Pero ahora sí hay la oportunidad de Rembrandt y mi persona para poder que presentar este documental, las pinturas y que pues conozcan, ¿no? Cuál es las historias que tienen los huitotos. En el canto de las mariposas escuchamos la voz de Marta López hablando en Minica, ¿cierto? Me gustaría que se despidan hablando en su idioma originario. Ajá, de cañue moiri. Venomo pebamo ñue tuca. Ajá, Fúgora. Amigas y amigos de la Mula, han sido Santiago y Rembert Yaguarcani y nos quedamos con el mensaje también de que nuestro norte debe ser la memoria de los abuelos. Les invitamos a ver El canto de las mariposas en el 24 Festival de Cine de la Universidad Católica. Muchas gracias, Rembert. Muchas gracias, Santiago. Gracias a todos. Muchas gracias, Alberto. Buenas tardes.